Los espesos pantanos de Florida pueden ser un lugar espeluznante. Por no decir más, sus enredosos cipreses, enredaderas y matorrales llenos de mosquitos e infestados por todo tipo de insectos y serpientes. Las aguas turbias y oscuras acechadas por caimanes a la espera de los incautos. Cuando el sol se pone, el pantano cobra vida con sonidos no siempre inmediatamente identificables. Esta sinfonía de la noche impregnada de gritos y graznidos de fuentes desconocidas que hacen que este lugar se adentre aún más en un misterioso ambiente que invita a contar historias de extraños monstruos que merodean por sus más oscuros rincones. Uno de ellos es supuestamente una cosa corpulenta que merodea a través de las aguas y choca con todo a su paso. Una bestia de ojos brillantes, apestosa y enorme, cuyos brazos parecen grandes enredaderas. Yo soy el documentalista. Y esto es el misterioso hombre del pantano. La criatura en cuestión recibe su extraño nombre de su apariencia única, humanoide, bípedo y algo parecido a un gran mono en apariencia y de alrededor de 2.5 metros de altura, quizás más. Al principio puede sonar como un homínido peludo como un pie grande, pero los detalles extraños lo hacen todo aún más especial. El hombre del pantano se gana su nombre inusual por el abundante follaje y la hierba que parece crecer sobre él o estar entrelazado, enredado a su pelo, lo que lo hace tener un aspecto verde y ayuda a camuflarlo casi a la perfección. Algunos de los avistamientos dicen que al principio fue confundido con un árbol o tronco cubierto de vegetación antes de que de repente se levantara para caminar a través del pantano. También se dice que sus ojos brillan con un tono ámbar o rojizo, y algunos informes inclusive afirman que tiene una cualidad casi hipnótica para ellos. Según algunas tradiciones locales, el hombre del pantano había sido presuntamente encontrado en estos humedales salvajes, al menos desde el siglo XIX. Uno de estos informes de esta época es que una gran bestia parecida a un hombre, con un olor desagradable y cubierta de hierba de pantano, había estado aterrorizando a la gente en el área del condado de Clay e invadiendo los corrales de conejos y el ganado de los residentes, lo que llevó a un sheriff local llamado Sheriff Piller a organizar una pandilla armada de hombres con el propósito expreso de cazarlo. Aparentemente, pasaron varias semanas en el lodo esquivando caimanes y serpientes venenosas en busca de la bestia, sin éxito. Otros extraños informes de la época a veces describían a los pescadores amenazados o incluso atacados por una bestia simiesca con hojas y ramas que lo cubrían. Otra leyenda aún más antigua podría haber surgido de la presencia de la criatura. Según este relato en particular, en el siglo XVI los conquistadores españoles supuestamente violaron, mataron y decapitaron a una niña indígena local, atando
llevando posteriormente su cabeza desencarnada a un árbol y enfureciendo enormemente a la tribu. Su curandero más poderoso usó su magia para llamar a los espíritus del pantano a buscar venganza, después de lo cual la cabeza de la niña se convirtió en una parte del desierto y tomó una forma humana de maleza, ramas y todo tipo de vegetación, para luego cazar a cualquier español que pudiera encontrar. En algunas versiones de la historia, un brujo en años posteriores creó su propio golem de follaje para mantener alejados a los españoles y, cuando esta amenaza desapareció, se fue para continuar merodeando por los pantanos hasta el día de hoy. Aunque estos informes y leyendas son interesantes, el hombre del pantano realmente hizo su debut en la conciencia pública en 1978. En ese año, una pareja afirmó que habían estado dando un tranquilo paseo a lo largo de una playa en la ciudad de Boca Ratón, justo a lo largo del pantano de los Everglades, cuando vieron algo extraño tendido sobre la arena por un afloramiento rocoso. A medida que se acercaban, vieron que parecía ser una persona con un impermeable extendida boca abajo. Sin embargo, al pasar por allí, lo que al principio les había parecido ser un hombre acostado, se levantó para mirarlos con los ojos rojos y brillantes, y pudieron ver que no se trataba de un ser humano. El detalle interesante es que lo que ellos pensaban que era un impermeable no era nada de eso. De hecho, era lo que parecía una alfombra retorcida de musgo grueso, hierba y follaje frondoso. La pareja aparentemente huyó para salvar sus vidas mientras se asomaba hacia ellos con esos ojos rojos. Cuando volvieron más tarde para investigar, aparentemente había un poco de musgo esparcido por donde había estado la criatura, pero no había rastro de la bestia en sí. Cuando este informe llegó a las noticias, otros comenzaron a sacar sus propias historias de haber visto una criatura bípeda masiva similar, con musgo y hojas incrustadas en el cuerpo. A veces en el pantano y otras veces en la playa o incluso dando vueltas dentro de las olas, especialmente en las cercanías de Red Reef Park, West Palm Beach y Hillsborough Beach. El más famoso de estos informes se remonta a 1980, cuando una pareja de ancianos visitaba Red Reef Park, una reserva natural costera de 67 acres. La pareja supuestamente había estado caminando a través del área escénica cuando vieron un objeto verde a través de los árboles sobre una rama. La mujer se acercó pensando que era un maravilloso pájaro de pantano posado sobre un árbol musgoso, pero este pájaro se dio la vuelta y se mostró como un rostro feroz del hombre del pantano. El árbol no era un árbol, sino su enorme cuerpo. La aterrorizada mujer aparentemente había estado tan cerca en aquel momento que realmente temía por su vida. Pero la criatura se dio vuelta y se adentró en el pantano. Ha habido avistamientos esporádicos del hombre del pantano desde entonces, con relatos que describen lo que parece ser un animal de carne y hueso, o en otras ocasiones afirmando que la cosa es de naturaleza más fantasmal y demoníaca, capaz de aparecer o desaparecer a voluntad e incluso de envolverse en una nube de niebla. Considerando los detalles de los informes, han abundado las teorías sobre lo que podría ser la criatura. Algunos están más en la línea de lo que es una especie de criatura parecida a pie grande, ya sea cubierta con la vegetación que ha crecido sobre ella o intencionalmente cubriéndose con ese follaje como una forma de camuflaje que le permite mezclarse con el entorno.
Otras ideas más extravagantes son que se trata de una especie de planta humanoide, un espíritu forestal, una entidad interdimensional, un demonio, un alienígena o un avatar del propio pantano que toma forma humanoide. Las explicaciones más racionales son que se trata simplemente de un truco de luz entre los árboles, alguien como un cazador con un traje camuflado llamado Gilly, o incluso que todo es puro mito y leyenda urbana. Pero, ¿qué es esta cosa? Sea lo que sea, la leyenda del misterioso hombre del pantano, aún hoy, sigue viva. Yo soy el documentalista y esto fue el misterioso hombre del pantano. Un saludo muy especial para Daniel y su padre, el señor Catarino Vázquez, de los Herreras, Nuevo León. Gracias y hasta la próxima.